Yo creo que el libro es una obra ya de otoño o de invierno, ¿no? Es como una obra del final de una vida, ¿no? Y junta a muchísimas de mis búsquedas, de mis reflexiones, eh, tanto teóricas como personales, de búsqueda individual, ¿no? La sexualidad, creo, no solo para mí, sino para todos, es algo central en nuestra vida, ¿no? Para mí no fue algo específicamente fácil. Me costó muchos años de mi vida, muchas relaciones inclusive, eh, más o menos encontrar un hilo en mi sexualidad. Y hubo en un momento donde a través del trabajo interior, de la introspección profunda, llegó un momento en que percibí la energía sexual como tal, la energía sexual pura. Y eso fue algo que me maravilló, que me sorprendió muchísimo y lo reconocí como algo con lo que no había yo tenido contacto en mi vida, sino como con algo novedoso y que en mi sexualidad normal, digamos, eso aparecía, pero yo no lo había realmente reconocido, ¿no? Sino era algo como algo fugaz. Y entonces lo empecé a estudiar, eh, tanto en mí, con más introspección, con más cuidado en mi sexualidad, como también a estudiarlo, ¿no? Y a tratar de entender por qué no encontraba yo una descripción de eso realmente en las artes, en la literatura, y me sorprendió muchísimo, ¿no? Y entonces desde allí viene el trabajo de En honor a Eros, ¿no? De tratar de entender, de tratar de recoger, por allí vino ese libro. Por un lado es la sexualidad y la vida erótica personal, pero la gran sorpresa, el gran regalo que había detrás uh, es que era la posibilidad de una vida espiritual plena, ¿no? Y es curioso para mí, yo creo que para muchas personas, eh, desde muy temprano en la vida empezamos a meditar, empezamos esa búsqueda interior y tenemos experiencias, ¿no? Pero lo que fui aprendiendo es que en el fondo del encuentro con el espíritu o con la divinidad o con uno mismo, eh, está Eros. O sea, Eros es el espíritu, ¿no? Y es la forma en la que el espíritu se nos hace presente. Y eso me resultó también fascinante, cómo en todas las religiones ese conocimiento existe, pero está escondido, ¿no? Y para muchos de nosotros es obvio, sí, en el Oriente, en la India, uh, en la India existe ese conocimiento, o en el taoísmo, pero también está en las raíces del judaísmo y también está en las raíces del cristianismo
y del Islam, ¿no? Y eso me resultó fascinante, cómo esas religiones saben de eso y lo esconden, y cómo la experiencia religiosa completa en esas religiones tiene que ver con esa aceptación de esa fuerza y con el acercamiento que hay a esa fuerza, ¿no? Uh, entonces, la unión de esto, ¿no? De nuestro placer más íntimo, de esa inquietud tan presente en lo cotidiano, que es lo erótico, ¿no? Que está tan despierta en las personas, supongo que en todos, cuando menos en mí, sí lo está, pero creo que en todos o en muchos de nosotros está, cómo eso al mismo tiempo es nuestra conexión con lo más profundo y con con la plenitud, con la certeza, con el placer, ¿no? Y eso se me hizo fascinante, ¿no? Cómo eso está a la vez presente y muy desarrollado, tanto teóricamente como experiencialmente, y a la vez cómo está oculto, ¿no? Cómo es algo prohibido. Entonces, lo que te diría es que más que la sexualidad y el placer como algo prohibido, lo que está prohibido es la experiencia interior plena, ¿no? Creo que más vale ser sincero, ¿no? Que, que contribuir al ocultamiento. Y lo dicen estas mismas tradiciones, o sea, no es solo mi idea, ¿no? De alguna manera hay una enorme esclavitud en la humanidad, ¿no? O sea, de alguna manera no somos libres, somos estamos profundamente sometidos, ¿no? A toda una serie de poderes, ¿no? Eh, que son conscientes o inconscientes. Algunas veces el poder es muy consciente de sus técnicas de sometimiento y algunas veces no, ¿no? Y, y yo creo que parte importantísima de ese sometimiento es el cómo se usa la energía sexual. Los griegos lo tenían muy claro, ¿no? Ellos hablaban de los rebaños de Poseidón, decían que la humanidad eran los rebaños de Poseidón, pero también hablaban de un camino de liberación que ellos ligaban con Atenea. Y había esa posibilidad de sustraerse de los rebaños de Poseidón y de iniciar un ascenso, que ese ascenso creo que es malentendido como irse a otro mundo. No, es un ascenso en esta misma vida hacia la plenitud, hacia la comprensión, el gozo, ¿no? Y eso lo ligaban a Atenea y al camino de Atenea. Y, y era un camino sexual. Nada más que en la misma religión griega estaba muy oculto, ¿no? Y en el libro trato de desentrañar ese ocultamiento y de cómo efectivamente la propuesta de Atenea es una propuesta de un tipo de sexualidad y de un cuidado especial con la sexualidad, ¿no? Pero yo creo que, que la gente que profundamente conoce sus religiones sabe de esas cosas, ¿no? Y lo ocultan y es para grupos, para minorías, o ha sido, ¿no? Porque también creo
que hemos llegado a un momento de crisis en la humanidad donde estas cosas se abren, ¿no? Y la gente empieza a entender y a practicar estas cosas abiertamente. Para mí, la parte visual ha sido siempre muy importante en mi vida. Siento que en el arte está codificado un conocimiento que es difícil poner en palabras, ¿no? Y, y yo siento una enorme atracción hacia los enigmas visuales. O sea, yo veo las pirámides y digo, yo no entiendo de qué se tratan esas cosas, ¿no? Y sin embargo me presentan un desafío, ¿no? Y, y, y este desafío en honor a Eros empezó en Egipto realmente, uh, con, con entender, allí en una visita a Egipto, me enteré que había la teoría de que las pirámides estaban orientadas con las estrellas de Orión, y, y eso me fascinó, y, y entonces empecé a trabajar con la geometría de Orión, ¿no? Y cómo se pueden trazar diferentes geometrías en Orión, y, y, y cómo esa geometría está presente en la historia del arte desde Lascaux, o sea, desde muy temprano en la humanidad, y cómo sigue presente. Yo la seguí hasta Duchamp, pero está más allá de Duchamp, ¿no? Yo he visto obra contemporánea que sigue trabajando con esas geometrías y con esas formas, y eso está presente porque en realidad está presente en nuestra anatomía, en nuestra fisiología, y te diría yo en nuestra anatomía espiritual, ¿no? Entonces me preguntas cómo se armó el libro. Te diría que había tantas imágenes, ¿no? Que la única manera de hacer algo coherente con ellas era hacer un libro, ¿no? Y, y sabía que era un libro imposible porque eran demasiadas imágenes y necesitaba un editor como Turner, ¿no? Que aceptara el desafío de hacer un libro así, donde además hay problemas de derechos, había que dibujarlas, había que homogeneizar los dibujos. O sea, era un libro muy, muy difícil, pero que era como ir armando un rompecabezas, donde una parte empezaba a iluminar a otra parte, ¿no? Y fue un proceso de descubrimiento hacer el libro mismo, ¿no? Que llevó más allá de lo que yo podía pensar o de lo que yo sabía. El libro como objeto eh, eh, es una llave, ¿no? Para mí, en lo personal. Creo que lo tomo de alguno de tus lives, ¿no? Y creo que son palabras tuyas. O sea, yo creo que hay como una invitación a la belleza, ¿no? A la belleza interior, ¿no? A percibir la belleza interior, a percibir la belleza de la pareja de uno, y a percibir la belleza del universo y de las obras de arte que se inscriben.
adentro de esa belleza, ¿no? O sea, siento que durante realmente milenios han habido personas tratando de entender y de sintetizar esa coherencia maravillosa del universo, ¿no? Y, y en el libro hay como pequeñas invitaciones, ¿no? A través del arte o a través de alguna reflexión filosófica o, a través de una referencia al cuerpo o a la anatomía para, para conectarse, ¿no? Realmente con esa belleza. Y creo que hay múltiples invitaciones en ese libro, ¿no? A través de múltiples tradiciones, a través de tradiciones pictóricas, espirituales, literarias. Entonces, mi, mi esperanza es que alguien pueda sentir el mismo deslumbramiento que yo siento hacia esas obras, ¿no? Y el mismo agradecimiento hacia esas maravillas que se han hecho, ¿no? Eso sería mi esperanza. Los videos los estoy haciendo con una serie de animadores, con un equipo de animadores que se llaman Bu, y, y la idea es, pues de nuevo, que quizás el libro no llegue a una audiencia muy grande, entonces buscar que algunas de las ideas que están en el libro puedan llegar a una audiencia más amplia, ¿no? Ese es el objetivo. Y, y sí, llevamos tres, estamos trabajando en un cuarto y no sé, o sea, no sé muy bien si hasta dónde vamos a llegar, ¿no? O sea, es un trabajo arduo y difícil y, y no sé muy bien, no estoy todavía seguro si la gente los ve, si la gente los entiende, si es un experimento, ¿no? Ana Karenina de Tolstoy, uh, por, por abrirme a lo que es el amor, ¿no? A la posibilidad del amor y a la tragedia del amor también, ¿no? Y, y por la belleza de la escritura de Tolstoy, ¿no? Que son como estos lienzos impresionantes, ¿no? Los hermanos Karamazov de Dostoyevsky, pues como una introducción a esos abismos, ¿no? Y también al amor, ¿no? Pero a la complejidad del ser humano, a las posibilidades de las diferencias y del diálogo entre las diferencias. Luego, las metamorfosis de Kafka, um, por la extrañeza del mundo en que vivimos y por cómo nos puede encerrar en formas tan extrañas que, que sabemos que ahí están y que quizá la gente más cercana a nosotros saben que allí están, pero que el mundo no puede relacionarse con ellas, ¿no? Ah, por esa extrañeza de la intimidad más profunda, ¿no? Luego, otro es la búsqueda del tiempo perdido de Proust. Ah, te diría
por la belleza, ¿no? La belleza del idioma, de la literatura, y la belleza visual, ¿no? Que logra percibir tanto en la gente, en el paisaje, en las iglesias, en la música, y por cómo esa belleza tiene un ritmo que te lleva con ella, que es inmersiva, ¿no? Y, y al mismo tiempo es totalmente efímera y desaparece, ¿no? Y resulta que todo es una ilusión, ¿no? Y, y un último libro es El vuelo de la Garuda, y este es diría, un libro de esta mi última etapa, y es un libro con pequeños eh, textos de maestros tibetanos de una tradición que se llama Dzogchen, y que siento que hablan justamente de la ilusión y de la manera de traspasar la ilusión, ¿no? Y, y, y lo hacen como de una manera muy práctica, muy simple y sin dogmatismo y sin una escuela, ¿no? Como que te ofrece instrumentos muy directos para tú confrontar tu mundo interno y poder entrar, ¿no?